Es un gusto estar con ustedes esta noche y también un gusto tener la oportunidad de compartir esta capilla metodológica, en cierto sentido, llegando ya al final de este semestre, ¿no? Un semestre que ha tenido y tiene de todo, creo, como cada semestre en esta pandemia y en esta nueva forma de hacer teología, de vivir iglesia, de hacer ministerio, que bueno, creo que nos estamos adaptando, estamos tratando de entrar en ritmo, estamos amoldándonos, estamos encontrando nuevas maneras, pero bueno, creo que vamos a tratar de llegar al punto final en este sentido. Por lo menos espero que podamos llegar al punto final en este sentido. Ahora, entiendo bien, y yo veo justamente ahí como pasa en muchas clases, veo que están conectados como más o menos como 50 personas. Y lo que normalmente sucede es que de esas 50 personas tenemos prendido como cámaras, o sea, quienes están con sus cámaras, como unos 5, 6, 7. Y siempre que yo he tenido esta clase de sucesos en mi aula o en la iglesia o en algún otro lugar donde estoy enseñando, a veces me siento solo, ¿no? Y me imagino cómo estarán mis estudiantes. Normalmente, claro, como todo profesor, yo creo, ¿no? Y yo por lo menos hago esto, yo pienso de que están ahí con, ¿qué les digo? Están sentados, están frente a la computadora o el celular y están así como un filósofo, ¿no? Escuchando. Cuando están cantando, yo me imagino que están así como en la capilla hasta hace 2019, 2018. Todos estaban ahí con las manos arriba, teniendo ese sentimiento de que estamos en un tiempo hermoso, podemos juntarnos todos los cursos. Y bueno, yo pienso que estamos así también en este momento. Pero más allá de eso, miren, estamos, decía hermana Keila, estamos a un mes y una semana de terminar el avance de materia en este semestre. Y la pregunta y la cuestión que me aqueja y que me gustaría tocar como una especie de ánimo, una especie de incentivo para ustedes, incentivo en un sentido metodológico, es preguntarles cómo están llevando hasta ahora, hasta este punto, hasta esta segunda, casi tercera semana de octubre, cómo están llevando las tareas, cómo están llevando las lecturas, las monografías, los informes, las tesis, los que están haciendo tesis, cómo están, como dicen aquí, cómo la están remando, ¿no? Voy a utilizar algunos términos que estoy aprendiendo aquí, pero ¿cómo están llevando esta carga académica que tienen? La verdad no me imagino a ustedes con 8 materias, con 10 materias, con 6 materias y teniendo tareas de distintos profesores, teniendo tarea no sé, de distintas materias y una materia les dice, bueno, tienen que hacer esto, chicos, presentarlo para tal fecha, ¿no? Tienen que hacer esto, chicos, para tal momento. Y claro, normalmente los latinos estamos acostumbrados a guardarnos todo para el último momento. Por eso la pregunta, y ahí Pastor Javier decía, ¿cómo la están remando? O sea, remando es cómo la están llevando, cuánto esfuerzo están colocando para poder cumplir con todas las responsabilidades, con todas las obligaciones que tienen como estudiantes. No sé si se han puesto a pensar ustedes ahí en el seminario y alguna vez alguien me dijo esto ahí en el seminario, me dijo, profe, yo cuando vine a estudiar al seminario pensé que era más fácil que la universidad. Yo no fui a la universidad porque en la universidad te dan un montón de textos, te hacen leer, te dan libros para que te los comas y así y así. Y yo me vine al seminario pensando de que aquí es solamente la Biblia, que hay que hacer un poquito aquí, un poquito allá, y ya ahí termina la cosa. Pero ahora que estoy ya, he tomado distintas materias, él me decía, profe, yo le veo más difícil la teología que estudiar en la universidad. Y a veces, miren, a veces lo que sucede es que nosotros con esa perspectiva que tenemos de, ay, tengo mucha tarea, tengo muchas responsabilidades, estoy al final de semestre y se me está juntando todo y no puedo cumplir, normalmente lo que la mayoría de nosotros hace es, bueno, hay que hacerlo como venga. ¿Eso qué significa? Bueno, hay que hacerlo a ver qué me sale,
por ahí hago una cita, por ahí coloco algo así inspirado que tengo en ese momento, lo coloco, lo escribo, un poquito le dejo ahí sin revisar la ortografía, el formato y las cosas, o como decía el pastor Jorge Grájeda en algún momento, tengo que leer un libro y hago solamente un papeo, ¿no? Por aquí pasó el ojo, pero nada más, no pasó el cerebro se quedó al inicio del libro. Entonces, la cosa es que muchas veces nosotros con tanta presión descuidamos algo que es importante en todo momento, no solamente como estudiantes, sino como profesores. Creo que también todos nosotros, incluidos hombres, mujeres, mayores, menores, jóvenes, los que estamos comprometidos con la enseñanza teológica en el ambiente académico, solemos en algún momento, por las cargas de diferente índole que tenemos, solemos cumplir, pero solamente por el hecho de cumplir. Y ahí es que yo en esta noche quiero ver la experiencia de un hombre que en la introducción a su trabajo nos da una fuente de inspiración metodológica. Metodológica me refiero, aquí hay pasos que él ha respetado, que podía haberlo hecho de otra manera, pero hay pasos metodológicos que él ha respetado, ha guardado, para que el trabajo que iba a presentar, que ha sido de una y es de una extensión amplia en el Nuevo Testamento, sea un trabajo digno de un estudiante, digno de un profesor, digno de alguien comprometido con la enseñanza teológica. Lucas. Lucas, hermanos, es el paradigma para mí, es el ejemplo de una persona que, vamos a tomarlo así, era un investigador. O pónganle en palabras más sencillas, era un estudiante, así como ustedes. Y había recibido una comisión que tenía una responsabilidad de parte del Señor. Y esa responsabilidad era escribir, básicamente, en primera instancia, una obra que trate acerca de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Pero luego escribir también una segunda parte de esa obra que trate del desarrollo de la iglesia que había sido fundada en el nombre del Señor Jesucristo. Enorme tarea que cubría un montón de aspectos, así como la monografía que tal vez tú esta noche estás haciendo mientras estás escuchando la capilla, por ahí estás haciendo tu monografía, traduciendo algo del griego, del hebreo, o estás buscando información en Google. Bueno, puede ser que estés haciendo esto porque tienes que cumplir muchas cosas. Pero Lucas es un ejemplo digno de seguir porque a pesar de que el trabajo era amplio, era complicado, había que recurrir había que ir a varios lugares para hacer un buen trabajo. Él se presentó como una fuente comprometida con ese estudio. Para ilustrar esto, me gustaría contarles un poquito algo que yo leí hace algún tiempo de un hombre que para mí lo que hizo fue una inspiración y un desafío. Yo sé que muchos de ustedes se quedan hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, o algunos amanecen, según por ahí me comentaban, porque me escriben a las 2 de la mañana diciéndome, profe, ¿cómo se traduce esto del griego? Y bueno, yo supongo que están haciendo eso hasta las 2, 3 de la mañana, pienso que están amaneciendo. Pero bueno, hace mucho tiempo yo leí algo de un hombre de apellido Tischendorf. José, que fue mi estudiante, José Argollo, se acordará un poquito de esto y los que ya han llevado un poquito de crítica textual en griego, les sonará el nombre. Tischendorf, a quien se le atribuye el hecho de haber encontrado en un monasterio a los pies del monte Sinaí, uno de los códices del Nuevo Testamento, que se llama el Códice Sinaítico, que contiene mucho del Nuevo Testamento y que es de invaluable valor para la crítica textual. La historia de cómo o de cuán importante es el códice para llegar al texto original, claro, obviamente juntado con otros códices, es interesante. Pero lo que más me llamó la atención es que este joven, Tischendorf, que para aquel momento no pasaba de los 25 años,
jovencito, así como ustedes, como yo también. Claro, quítenme 5 años y bajo a 25, ¿no? Así que estoy por ahí nomás. Pero no pasaba de los 25 años Tischendorf cuando con ese, ¿qué les digo? Con ese incentivo, con ese ánimo, con esas ganas de encontrar algo que pueda ayudar al desarrollo, a poner fiabilidad, a darle más certeza al texto bíblico, emprende un viaje y llega a los pies del monte Sinaí una noche fría. Al llegar con su comitiva al monasterio de Santa Catalina, ahí en el monte Sinaí, llega y estaba haciendo un frío. Estoy parafraseando la historia. Llega y estaba haciendo un frío. Y bueno, como todos nosotros, como los orureños, potosinos y paseños, cuando hay frío tendemos a prender, ¿qué les digo? Por ahí una tola, prendemos un cactus, algo que nos dé un poco de fueguito, ¿no? Especialmente en Potosí, prendemos así. Y bueno, Tischendorf, que pasaba por un frío enorme ahí en el desierto, se acerca donde los monjes, quienes vivían en ese monasterio, y quienes tenían ahí un fueguito prendido, ¿no? Estaban calentándose. Ahora te pido que te imagines eso, ¿no? Hay monjes ahí y están calentándose, ¿no? Está haciendo frío, están corriendo. Y Tischendorf dice, bueno, me voy a juntar a ellos porque no quiero congelarme. Bueno, Tischendorf se junta con ellos. Y claro, en la medida en que va pasando el tiempo, Tischendorf se da cuenta de que los monjes agarraban ahí lo que parecía cuadernos viejos, agarraban, rompían el fueguito, ¿no? Ah, qué calientito. Otra hoja, al fueguito, qué caliente. Y claro, a Tischendorf le parecía interesante lo que estaba en esos libros, que él para ese momento no sabía lo que. Entonces pide prestada el libro para arrancar una hoja y ponerlo al fuego. Al prestarse el libro, este cuaderno que parecía muy viejo, se da cuenta de que era parte de una sección del Nuevo Testamento que él no había visto antes. Entonces empieza a agarrar las hojas, y claro, los monjes le decían, bueno, che, poné para que nos haga un poco más de calor, nos estamos congelando. Pero Tischendorf agarra y empieza a hojear, no a darle un papeo, sino a hojear y tratar de ver y entender qué es lo que estaba ahí. Tanto así es su ánimo que inmediatamente pide que le presten el libro para que vaya a su cuarto un momento. Y claro, los monjes, a merced de quedarse un poquito fríos, le dicen, bueno, anda, la lleva. Tischendorf cuenta la historia, que entra esa noche en su cuarto y no cierra los ojos y no da ni una pestañada hasta terminar de copiar aquello que había en este libro. Y pregunta al día siguiente a los monjes y les dice, bueno, hay más libros de estos. Y le muestran varios libros que contenían varias secciones del Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que Tischendorf estaba tan motivado y tan animado para completar el texto del Nuevo Testamento, en cuya búsqueda él se había incursionado, que cuando lo encuentra, no había sueño, no había cansancio, no había frío, ni había algo que le impida cumplir aquello que él tenía en su corazón. Y yo en ese momento me imaginé y decía, wow, a veces nosotros cuando tenemos un montón de cosas que hacer, nosotros, bueno, estamos en el seminario, y, bueno, el profe no es tan malo, vamos a pedirle tiempo, y no hay lío, bueno, le pedimos tiempo. O a veces algunos dicen, bueno, profe, es así, no lo voy a hacer simplemente, ya, como dicen aquí, repito otra palabra, ya fue, ya no se puede hacer, la tarea ya quedó atrás. Pero miren, esta misma o este mismo hecho me llama la atención respecto a Lucas. Lucas, los que han llevado evangelios me darán la razón y se acordarán también que cuando Lucas escribe o cuando se escriben los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, cada uno de ellos tenía un objetivo particular, tenía una forma, tenía un tema principal, una forma de presentar a Jesús a un público específico y
Bueno, la idea era llegar a ese público, ¿no? Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como rey, enfatizando al pueblo judío. Marcos presenta a Jesús como el siervo, tratando de llegar a los gentiles, tratando de llegar a los romanos, para que ellos entiendan lo que es el servicio. Juan presenta a Jesús como Dios, pensando llegar a todo el mundo. Y Lucas, quien, según el Nuevo Testamento y la evidencia que tenemos en él, nos cuenta que era una persona preparada académicamente, porque al parecer fue el médico personal del apóstol Pablo, y para ser médico en aquel tiempo, en el siglo I, había que estudiar en la academia, ¿no? Y la academia era la forma más primitiva de lo que son las universidades en nuestro tiempo. Entonces, Lucas, quien era un médico preparado, quien era un estudiante, quien seguía procedimientos establecidos y que obedecía esos procedimientos en el cumplimiento de su trabajo, así como cuando, por ejemplo, te decimos, bueno, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer de doble espacio con tal cantidad de páginas, tiene que tener este subtítulo, esto no, numeración de páginas, bibliografía, etcétera, un mundo de cosas. Ahora, Lucas tenía esa misma metodología, ese mismo principio de trabajo que él había aprendido en la academia. Ahora, cuando Lucas escribe su evangelio, siendo escogido por Dios, siendo inspirado por él realiza el trabajo no en una manera en la que algunos por ahí han pensado y decían, bueno, cuando los escritores del Nuevo Testamento escribían algo, es como que se tapaban los ojos y empezaban a escribir sin tomar en cuenta lo que estaban escribiendo. Bueno, la teoría habla de lo que se denomina la doble autoría. Dios es el que inspira a las personas elegidas por él para escribir los libros en el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero también en contraparte son las personas que colocan y que plasman su forma de pensamiento, el uso de palabras, su conocimiento de la cultura, del idioma, de las costumbres, etcétera, lo plasman en cada uno de sus trabajos. Ahora, cuando vemos a Lucas, vemos a una persona que había sido un estudiante y que en teoría era todavía un estudiante, porque la medicina se estaba empezando a desarrollar por aquel entonces. Había muchos avances, pero había todavía que trabajar más. Por lo tanto, Lucas, como médico, tenía y tendía a ser, sigue un estudiante. Ahora él recibe un llamado del Señor. Recibe una comisión del Señor de escribir los hechos de la vida de Jesús, registrar lo que Jesús había hecho en la tierra. Entonces, cuando vamos a Lucas, y este es el pasaje que vamos a tocar, Lucas, el capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, es interesante cómo se presenta el evangelista Lucas. Fíjate, mira lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de colocar en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de, y aquí está la palabra que nos debe tocar esta noche, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. 4 versículos. 4 versículos que cuando uno lo lee teológicamente, uno puede sacar algún principio teológico, ¿no? Y decir, bueno, aquí se puede sacar tal cosa o hay una enseñanza de tal manera. Pero visto desde una perspectiva metodológica, la metodología
trata de los procedimientos o de los pasos que se siguen para llegar a un determinado objetivo. De ahí que existe una materia en el seminario que se llama metodología de la investigación, que tiene que ver con los pasos que se sigue para lograr hacer una buena investigación, en palabras sencillas. En los primeros 4 versículos que Lucas desarrolla en su evangelio, nos presenta los pasos esenciales que se siguen en una investigación, así como las tesis que se hacen en el seminario en este tiempo y desde hace mucho. Por ejemplo, hay frases en estos 4 versículos en los cuales podemos leer lo siguiente. Primero, cuando se hace una investigación, un trabajo profundo, normalmente tal vez esto no pasa en lo que es una monografía, porque es un trabajo más o menos profundo, a diferencia de una tesina o una tesis que tiene una exigencia mucho más dura respecto del estudiante, pero pensando un poquito en que la investigación, el trabajo, tiene que ser realizado con todo lo que yo puedo ponerle. Dice la metodología de investigación que para hacer el trabajo necesitas tener en claro algunos conceptos. Entre esos conceptos que son importantes, por ejemplo, está el hecho de que tú tienes que tener una justificación. ¿Por qué realizas el trabajo este? ¿A qué viene que hagas este trabajo? Tienes que tener un objetivo. ¿Para qué estás realizando ese trabajo? Bueno, también se trabaja con una hipótesis. ¿Qué es la respuesta que tú tienes? ¿Qué es el presentimiento, dicho tal vez de otra manera? Pero ¿qué es una respuesta que tú puedes dar antes de realizar la investigación? ¿Hasta qué punto vas a llevar tu investigación? ¿Vas a tocar tantas personas? ¿Vas a tocar estas iglesias? ¿Vas a tocar este año? O sea, se habla de lo que es la delimitación. ¿Con qué datos vas a trabajar? ¿De dónde vas a recolectar los datos para realizar esta investigación? Entonces ahí se habla de los datos empíricos, a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de paneles, a través de sociodramas, a través de diferentes técnicas de recolección de datos, el investigador va en busca de los datos. Ahora, cuando nosotros leemos los primeros 4 versículos, metodológicamente hablando, te das cuenta de que el Evangelio de Lucas, en sus 24 capítulos, y la segunda parte, que es Hechos de los Apóstoles, en sus 28 versículos, es un trabajo producto de colocarle todas las ganas, de colocarle todo ese procedimiento que ha aprendido, que puede ser aburrido, que puede ser hasta a veces innecesario para la teología, que puede ser hasta a veces, esto no viene, no sé para qué nos hacen hacer, que no tiene sentido, pero tantas cosas que a veces nosotros pensamos, mira, Lucas, siendo, vamos a llamarlo autodidacta, siendo guiado por el Señor en lo que él debía comunicar, en las palabras que él debía decir, aún así, utiliza la metodología y los principios de trabajo que él había aprendido en la academia. Ahora imagínate escribir un evangelio. Yo sé que muchos de ustedes escriben monografías, presentan monografías, me parece que para cada materia, ¿no? Y escriben monografías de 9 hojas, 11 hojas, 15 hojas, y los más capos escriben, no sé, una monografía de 20 hojas. Y a veces presentan monografías re largas, larguísimas. Pero bueno, cada monografía tiene sus propias cosas, ¿no? O a veces uno presenta una monografía más corta, pero hacemos investigaciones, entramos a hacer las tareas, entramos a cumplir las responsabilidades que tenemos. Pero, como les decía al principio, en la medida que va pasando el tiempo y en la medida en que nos vamos cargando de más cosas y estamos llegando al tiempo límite para presentar esas cosas, hacemos todas las cosas simplemente por el hecho de cumplir. Voy a ponerle por ahí un título, voy a hacer por ahí una nota de pie de página que no tiene nada que ver con el libro. A veces, porque ya no tengo tiempo, porque ya me duele el cerebro, ya me duelen los dedos, digo, bueno, voy a googlear,
Y ahí entramos en lo que es el plagio, ¿no? Le cambiamos la letra, le ponemos un ordenadito, y bueno, tantas cosas que se puede hacer. Y decimos, profe, he presentado mi tarea en fecha, he presentado en hora, en la plataforma está mi trabajo, no se ha perdido. Pero la cosa es, ¿cómo estás haciendo ese trabajo? No es el hecho de hacer por hacer, sino es el hecho de hacer, pero hacerlo bien. Lucas, en estos 4 versículos, si empezamos a desarrollar cada uno de estos conceptos de investigación que tenemos ahí en la pantalla, nos podría tomar todo un semestre, porque podemos desarrollar metodología de investigación solamente con lo que él coloca ahí, con los principios que él coloca. Pero fíjate, ¿qué es lo que nace para nosotros como reflexión en esta noche, en esta capilla? Llegando a, decía Pastor Javier, tenemos 2 capillas más, y no sé cuál sea la temática de las otras capillas, pero como profesor, como estudiante, en cierta manera, como ex estudiante, estamos conscientes de que en un momento llegamos a cumplir solamente por cumplir y no hacerlo dando lo mejor que podemos dar. Mira, así como Lucas, muchos autores bíblicos fueron llevados, fueron utilizados y seleccionados para cumplir una tarea, tenían una responsabilidad. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, etcétera. Tenían una responsabilidad dada por Dios. Pero el hecho de que ellos hayan escrito un libro de la Biblia no implica, no significa que ellos no colocaban de sí mismo para el cumplimiento de la mejor manera posible de esos trabajos. Por ejemplo, cuando tú lees Gálatas, según los comentaristas más conservadores, por ejemplo, se dice que en la última sección, en capítulo 6, el apóstol Pablo dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Ahora, los comentaristas más conservadores dicen que Pablo mismo había escrito esta carta porque se sentía muy personalmente dolido con la actitud que habían tenido los hermanos en las iglesias de Galacia. Eso es lo que dicen los teólogos conservadores. Ahora, si esto que ellos dicen y que parece ser que va por ese lado, es verdad, mira, cuando vemos al apóstol Pablo escribiendo estas cartas, y cuando tú lo estudias desde un punto de vista hermenéutico, los que ya han llevado hermenéutica, no es un escrito cualquiera hecho bueno, a ver, ¿qué palabra me viene? Dios, ¿qué me dice? Me dice que coloque esto, y levanto, mira, qué súper escrito este libro que tiene. ¡Wow! O sea, la idea no es esa. La idea es que cuando los escritores estaban siendo inspirados por Dios, estaban colocando también de sí mismo para el cumplimiento de la responsabilidad de escribir un libro que quede, en donde quede plasmado la palabra del Señor para las demás generaciones. Ahora, aquí va como una pregunta de reflexión. Ya terminando esta capítulo. Mira, estás llegando al punto final. Y no sé cómo está. Yo puedo tal vez hablar de mis estudiantes en mis materias. Pero aquí hay como 50 personas que son de distintas materias que no pasan conmigo. Pero, ¿cómo estás llegando? ¿Tienes una monografía que presentar? ¿Lo estás haciendo? Pero, ¿cómo lo estamos haciendo? No importa el procedimiento, no importa el formato de CETECA, complicado, el párrafo, el número de letra, el interlineado, la bibliografía, que primero va el autor, que primero va después el título del libro, que la edición, que tal cosa. Tantas cosas. No, lo importante es hacer, lo importante no es cómo. No es solamente el hacer por el hacer. Lo importante es hacerlo bien. Y la palabra que Lucas utiliza, dice en versículo 2 y 3, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, y aquí hay una palabrita que tal vez también debería resonar en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿no? Después de haber investigado con diligencia todas las cosas,
desde su origen. Y cuando hablamos de diligencia, hablamos de colocarle el tiempo necesario para cumplir nuestras responsabilidades. Diligencia no es, uy, mañana tengo que presentar monografía. Esta noche, a ver, por ahí en Google debe haber algún libro. 2 horitas para una monografía que tendría que ser de una semana o 2 semanas. Y bueno, ahí está, la monografía, ¡pum!, presentado, listo, ¡ah, capo! Ah, la idea no es esa. Miren, la Biblia y los escritores del Nuevo Testamento no solamente nos enseñan de teología, no solamente nos enseñan de los principios, de la doctrina que nos ayuda a acercarnos y conocer más a Dios, sino que también nos enseñan y nos dan ánimos a ser responsables, a ser disciplinados, a ser diligentes con el desafío que nosotros mismos nos hemos puesto. Ese desafío de ser estudiantes de la palabra, estudiantes en un seminario. Recuerden, el seminario es solo una institución que nos ayuda en el trabajo que cada uno de nosotros debería hacer por sí mismo. Pero como tenemos distintas cosas, Dios ha permitido que en el caso de Cochabamba, el seminario de la UCE, allí en Cochabamba, sea quien nos motive, quien nos dirija, quien nos estimule, quien nos dé las pautas a través de sus profesores, que también así como los estudiantes, se van cansando, se van haciendo las cosas, y ahí nace la pregunta también para los profes, ¿no? No sé cómo están los profes también. No sé, me parece que hay unos 2, 3 o 4 profesores. Pero cada profesor sabe cómo está llegando también a este punto. Oh, tengo tantos trabajos que ya no, ni los reviso, o tengo tantas cosas que, ya, lo voy a cumplir y ahí nomás. Bueno, tanto de profesores, tanto incluso creo de la parte administrativa, tanto de los que estudian, tanto de los que son pastores y estudiantes, tanto de los que son profesores y pastores, tanto de todos los que estamos involucrados con el desarrollo, con el conocer más profundamente y adquirir más herramientas para la teología, para todos nosotros va el desafío de cumplir nuestras responsabilidades a la manera en la que Lucas cumple también su responsabilidad, llevando a cabo un programa establecido, cumpliendo lo que él ha aprendido y aplicándolo para la gloria de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? Te dejo con esta pregunta para que tú puedas sentirte desafiado y decir, voy a hacer mi monografía, voy a cumplir y lo voy a hacer bien. Yo tengo acá, y termino con esto, yo tengo acá mis monografías, ¿no? Tengo 2 monografías, las únicas que me quedan. Las otras están en cajones. Hay tantos cajones que tengo en mi casa, o tenía en mi casa, allá en Bolivia, que hay hojas de todo tipo. Pero tengo 2 que todavía las guardo. Una es mi monografía exegética de Efesios 6, de la armadura, y esa es la que revisó el doctor Wheeler. Y tengo otra monografía acerca de Daniel. Son las 2 que las tengo. Y miren, en la iglesia hoy estoy yo predicando acerca de Apocalipsis, enseñando de este libro. ¿Y saben qué? Ese trabajo que yo hice hace mucho tiempo es algo que me está ayudando. Y yo digo, ojalá lo hubiese hecho mejor, tendría mejores datos. Y reviso mi monografía y digo, uy, aquí hay una herejía. Pero bueno, como nadie lo ve, la herejía no se dice, se cambia, se mejora, se profundiza, dice, bueno, hay que hacerlo mejor. Pero mira, es bueno ser estudiantes y ser buenos estudiantes. Que Dios bendiga en esta noche y que se quede en tu corazón este desafío para terminar bien. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escuchar.